No todos los días escuchas sobre personas que desafían lo imposible, burlan sistemas inquebrantables y convierten la realidad en un thriller digno de una película. Pero, ¿qué tan lejos puede llegar alguien para recuperar su libertad? Desde fugas que involucran helicópteros hasta motines transmitidos en vivo, lo que estás a punto de ver no solo te dejará sin palabras, sino que te hará dudar de cuán segura es realmente la seguridad. ¿Te atreves a enfrentarte a estas historias que son tan impactantes como reales? ¿Cómo pudo el Chapo Guzmán engañar a todos en una prisión de máxima seguridad? Imagina por un momento estar bajo la mirada constante de las cámaras, en un lugar donde cada movimiento es monitoreado. Ahora imagina burlar todo eso con una precisión tan impresionante que el mundo entero quede en shock. Así fue la fuga de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, quien no solo escapó una vez, sino que convirtió el arte de huir en su marca personal. Retrocedamos al año 2001. Guzmán, en ese entonces encarcelado en Puente Grande, Jalisco, planeó una fuga que dejó al sistema penitenciario mexicano en la cuerda floja. Dentro de las paredes de una prisión de máxima seguridad, el Chapo comenzó a tejer una red de corrupción que culminó en una noche donde todo parecía posible. Vestido como un trabajador de lavandería, se escondió en un carrito y con ayuda de cómplices infiltrados, cruzó cada barrera de seguridad hasta salir al mundo exterior. Si esa hazaña ya parecía increíble, lo que sucedió en 2015 llevó el término ingenio a otro nivel. Guzmán fue trasladado a una celda equipada con cámaras que aparentemente lo vigilaban día y noche. Sin embargo, en la zona de la ducha había un punto ciego. Y allí, en ese pequeño rincón de privacidad, comenzó a gestarse su segundo gran escape. Durante meses, sus aliados construyeron un túnel que conectaba directamente con el exterior, equipado con luces, ventilación e incluso una motocicleta para transportar los escombros. La noche del 11 de julio, las cámaras registraron sus últimos movimientos dentro de la celda. Guzmán se sentó en su cama, se quitó las sandalias y desapareció como si hubiera sido tragado por la tierra. Horas después, las autoridades encontraron un agujero perfectamente tallado debajo de la ducha, el comienzo de un túnel de 1,5 kilómetros que desembocaba en un edificio abandonado. Pero, ¿cómo pudo alguien planear algo tan intrincado sin levantar sospechas? La respuesta, aunque inquietante, es simple: corrupción. Cada detalle, desde el apagón en las cámaras hasta la ausencia de vigilancia en el momento clave, fue orquestado con precisión quirúrgica. El Chapo logró escapar de nuevo, dejando a un país sumido en la vergüenza. Pero la libertad no duró mucho. Meses después, fue recapturado tras un enfrentamiento con los marines mexicanos. Esta vez, lo trasladaron a una prisión en Estados Unidos, lejos de cualquier posibilidad de huida. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿realmente se puede encerrar a alguien que convirtió el escape en un arte? Tal vez nunca lo sabremos, pero su historia sigue siendo un recordatorio escalofriante de que incluso las prisiones más seguras tienen grietas. La brutal verdad: ¿qué pasó realmente con Terry Whitehead en esa celda? En el mundo cerrado de las prisiones, hay historias que parecen salir de las peores pesadillas. Una de ellas es la de Terry Whitehead, un joven de 19 años cuyo único error fue pedir privacidad mientras usaba el baño. Lo que comenzó como un acto insignificante terminó en un evento que dejó al descubierto la brutalidad oculta tras los muros de una cárcel en Louisville. Todo ocurrió en abril de 2018, cuando Whitehead, esposado en una celda, intentó colocar papel higiénico para cubrirse de las miradas constantes de las cámaras. Lo que parecía un gesto trivial desencadenó una respuesta violenta. David Schwartz, un oficial con antecedentes de conducta agresiva, irrumpió en la celda con una furia desmedida. Mientras las cámaras corporales captaban cada detalle, Schwartz golpeó repetidamente a Whitehead, quien intentaba protegerse como podía. Las imágenes son estremecedoras. Un joven esposado, acorralado, gritando a su madre en busca de ayuda. Pero el abuso no terminó ahí. Otros oficiales no solo no intervinieron, sino que trataron de encubrir el incidente con informes falsos, acusando al joven de agresión. Cuando el video salió a la luz, la verdad fue innegable. Schwartz perdió su trabajo
y fue sentenciado a prisión, pero las cicatrices físicas y emocionales en Whitehead nunca desaparecieron. Este evento marcó un punto de inflexión, evidenciando el abuso de poder que muchas veces queda impune en el sistema penitenciario. A medida que el polvo se asentaba, una pregunta persistía. ¿Cuántas historias como esta quedan enterradas, invisibles para el resto del mundo? Quizá nunca lo sepamos, pero cada imagen, cada grito de auxilio, es un recordatorio de que la justicia no siempre se encuentra del lado correcto de las rejas. Nadie lo vio venir. El motín más destructivo en el condado de Sandoval. ¿Hasta dónde puede llegar un grupo de prisioneros decididos a desafiar la autoridad? En el centro de detención del condado de Sandoval, 9 hombres demostraron que la desesperación combinada con la furia puede convertir un simple desacuerdo en un enfrentamiento caótico que dejó atónitos a los oficiales y al mundo entero. Todo comenzó con una orden que parecía rutinaria. Los oficiales les pidieron que abandonaran el área común de televisión y regresaran a sus celdas. Sin embargo, los prisioneros, aparentemente absortos en lo que estaban viendo, decidieron no obedecer. En un principio, sus gritos desafiantes parecían solo un acto de resistencia menor. Pero lo que siguió fue una demostración calculada de desafío absoluto. Cuando los oficiales intentaron retirarse para buscar refuerzos, los prisioneros comenzaron a prepararse para una batalla, literalmente. Se quitaron las camisas, cubrieron sus rostros y bloquearon la puerta del área de televisión, creando una fortaleza improvisada que dificultaría cualquier intento de ingreso. Usaron mantas para sellar las rendijas y evitar la entrada de gases lacrimógenos, y cuando los oficiales finalmente intentaron introducirlos, respondieron con objetos improvisados que lanzaron como proyectiles, incluyendo un microondas. La situación rápidamente se salió de control. Mientras los oficiales trataban de dispersarlos, los prisioneros intensificaron su resistencia. Derramaron barriles de agua jabonosa por el suelo, creando una trampa resbaladiza, y parecían fortalecerse con cada minuto que pasaba. Cuando los agentes lograron liberar las rendijas de las mantas, introdujeron bombas aturdidoras, pero incluso eso no fue suficiente para amedrentarlos. Finalmente, un grupo táctico fue convocado para tomar el control. Los oficiales utilizaron explosivos controlados para abrir paso y desbaratar la barricada. La explosión resultante sorprendió a los prisioneros, quienes abandonaron su resistencia y huyeron en todas direcciones. La batalla terminó con la captura de los líderes del motín, pero no antes de que se infligieran daños significativos tanto a las instalaciones como a los oficiales involucrados. Este evento fue un recordatorio de cuán rápidamente puede escalar la tensión en un entorno cerrado y cómo la falta de control puede convertirse en un caos absoluto. Mientras los reclusos eran escoltados nuevamente a sus celdas, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Cuántas de estas batallas se gestan día a día en el interior de las prisiones, lejos del ojo público? Un plan perfecto. El intento de fuga de Bridget Harvey y April Colvin. La noche estaba tranquila en el condado de Hillsborough, pero dentro de los muros de la prisión, 2 mujeres estaban a punto de intentar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Bridget Harvey y April Colvin habían planeado cada detalle, cada movimiento, con una precisión que solo podía provenir de semanas de preparación. Su objetivo era claro: escapar de la prisión a cualquier costo. Todo comenzó con un pretexto. Harvey llamó a la oficial de detención, Lillian Jiménez, y le dijo que Colvin necesitaba ayuda mientras usaba el baño. Sin sospechar nada, Jiménez siguió a Harvey hacia donde se encontraba Colvin. Pero lo que la oficial no sabía era que las 2 mujeres habían transformado objetos cotidianos en armas mortales. Harvey empuñaba un peine afilado y una funda de almohada que planeaba usar para asfixiar a la oficial. Mientras Jiménez se acercaba a Colvin, Harvey la atacó por detrás, intentando estrangularla. Pero lo que las reclusas no habían previsto era la intervención inesperada de otros prisioneros. Al escuchar los gritos de la oficial, algunos de ellos corrieron a ayudar, desarmando a Harvey y sosteniéndola hasta que llegaron los refuerzos. La lucha fue breve pero intensa. Harvey había apostado todo en este escape, pero en lugar de ganar su libertad, obtuvo más años en su condena. Colvin, quien actuó como cebo, también enfrentó nuevas acusaciones que sellaron su destino tras las rejas. Este intento fallido de fuga no solo reveló la desesperación de las 2 mujeres,
sino también un lado sorprendente de la vida en prisión. Incluso en un entorno de máxima vigilancia hay quienes eligen hacer lo correcto a pesar de las posibles repercusiones. Mientras Harvey y Colvin eran escoltadas de vuelta a sus celdas, Jiménez, con heridas leves pero profundas cicatrices emocionales, reflexionaba sobre lo cerca que estuvo de perderlo todo esa noche. El incidente dejó una lección imborrable para todos los involucrados. No importa cuán meticuloso sea un plan, siempre habrá factores inesperados que pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. ¿Y si los demás reclusos no hubieran intervenido? Es una pregunta inquietante que sigue resonando entre quienes vivieron esa noche. ¿Qué llevó a Matthew Trevino a enfrentarse al sistema de manera tan brutal? La vida dentro de una celda puede ser un lugar sombrío para cualquier persona, pero para Matthew Trevino, un veterano con esquizofrenia paranoide, ese espacio se convirtió en el escenario de un evento desgarrador. Una noche aparentemente tranquila en el ala J de la cárcel del condado de Pasco se transformó en un incidente que expuso las grietas en el manejo de reclusos con problemas de salud mental. Trevino, que había sido detenido por violar las condiciones de su libertad condicional, se encontraba solo en su celda cuando comenzó a mostrar signos de un episodio mental. Se negó a obedecer las órdenes de los oficiales y tras más de una hora de intentos fallidos para que se calmara, los agentes decidieron usar fuerza no letal. Sin embargo, lo que debía ser una medida de control se convirtió en un acto de violencia extrema. Uno de los oficiales disparó una bala nova, diseñada para distracciones, directamente contra el muslo de Trevino, causando una herida que llegó hasta el hueso. Las imágenes del incidente muestran a Trevino gritando de dolor mientras los oficiales observaban sin intervenir. Este disparo, que contradecía las directrices de uso, marcó un antes y un después en la vida del veterano, quien pasó meses en el hospital recuperándose de las heridas físicas y emocionales. El caso desató indignación pública, pero ninguna acción disciplinaria significativa fue tomada contra los responsables. Mientras Trevino continuaba su lucha por justicia, el incidente se convirtió en un símbolo del trato inadecuado que muchas personas con enfermedades mentales reciben en el sistema penitenciario. ¿Hasta qué punto es responsable el sistema de proteger a quienes ya han caído en sus manos? Es una pregunta que sigue sin respuesta, pero el nombre de Matthew Trevino se ha convertido en un grito de advertencia para aquellos que ignoran las voces de los más vulnerables. La transmisión en vivo que nadie esperaba, Curtis Williams y su motín en redes sociales. Pocas cosas sorprenden más que un motín captado en tiempo real, transmitido a miles de espectadores por las redes sociales. Esa noche en la prisión del condado, Curtis Williams, un prisionero con una voluntad indomable, convirtió lo que parecía ser una noche ordinaria en una tormenta mediática. Todo comenzó con un plan meticulosamente calculado que tomó un giro inesperado cuando las cámaras de un teléfono móvil captaron su desesperada búsqueda de control. Williams, encarcelado por cargos graves, utilizó la rutina nocturna a su favor. Con precisión y determinación, convenció a un oficial para abrir su celda bajo el pretexto de querer limpiar su espacio. Lo que sucedió después fue tan rápido como brutal. El oficial fue reducido y esposado en cuestión de segundos. La habilidad de Williams para aprovechar esa pequeña oportunidad dejó a todos atónitos. Sin embargo, lo que realmente marcó esta escena no fue solo su escape momentáneo, sino cómo utilizó las redes sociales para amplificar su mensaje. Con el teléfono del oficial en mano, Williams comenzó a transmitir en vivo. En cuestión de minutos, miles de espectadores fueron testigos de su proclama, en la que denunció las condiciones dentro de la prisión. Sus palabras estaban llenas de furia, pero también de una elocuencia inquietante que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Mientras la transmisión se volvía viral, otros prisioneros se unieron al caos, alentados por la oportunidad de ser escuchados, aunque de una manera destructiva. Lamentablemente, lo que comenzó como un intento de comunicar una causa terminó en una espiral de violencia. Algunos reclusos destrozaron áreas comunes, mientras que otros intentaron improvisar armas. La situación parecía salirse de control a cada segundo. Cuando finalmente llegó el equipo táctico, la escena se transformó en un campo de batalla. Williams, lejos de rendirse, tomó al oficial como rehén,
usando un arma improvisada para mantener a raya a los agentes. La tensión llegó a su punto máximo cuando un francotirador puso fin al motín con 2 disparos certeros. Williams cayó al suelo, pero la huella de su acto quedó indeleble tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Esta transmisión dejó muchas preguntas. ¿Fue un acto de pura desesperación o una estrategia bien planeada para dejar una marca en la historia? Lo cierto es que la imagen de Curtis Williams desafiando al sistema seguirá resonando por mucho tiempo. ¿Quién podría escapar en helicóptero en pleno día de la Bastilla? Cuando se habla de escapadas cinematográficas, pocas se comparan con las orquestadas por Pascal Payet. Este maestro del escape no solo burló a la seguridad penitenciaria francesa, sino que lo hizo con un estilo digno de una superproducción de Hollywood. En pleno día de la Bastilla, mientras Francia celebraba su libertad, Payet estaba ocupado reclamando la suya de la manera más audaz imaginable. Todo comenzó con un secuestro. 4 hombres armados y encapuchados tomaron control de un helicóptero en el aeropuerto de Cannes-Mandelieu. El piloto, intimidado pero ileso, fue obligado a dirigir la aeronave hacia la prisión de Grasse, donde Payet estaba detenido en confinamiento solitario. El plan era simple en concepto, pero su ejecución fue impecable. El helicóptero aterrizó en el techo de la prisión mientras Payet, perfectamente sincronizado, subía a bordo con la ayuda de sus cómplices. El grupo no perdió tiempo. En menos de 5 minutos estaban en el aire, dejando a las autoridades atónitas. Aterrizaron en un campo cercano, liberaron al piloto y desaparecieron sin dejar rastro. Lo que hace esta historia aún más increíble es que no era la primera vez que Payet usaba un helicóptero para escapar. En 2001, había utilizado el mismo método para fugarse de la prisión de Luynes, y en 2003 organizó otra operación para liberar a 3 compañeros encarcelados. Su capacidad para planear y ejecutar estos escapes lo convirtió en uno de los criminales más vigilados de Francia. Sin embargo, la libertad de Payet no duró para siempre. Fue recapturado y colocado bajo vigilancia estricta, pero sus escapadas dejaron una marca imborrable en la historia penitenciaria. Su audacia inspiró tanto miedo como admiración, y su nombre se convirtió en sinónimo de escapismo extremo. La pregunta que queda es, ¿qué impulsa a alguien a arriesgarlo todo por un momento de libertad? En el caso de Pascal Payet, la respuesta parece ser simple. El deseo inquebrantable de demostrar que ningún sistema es perfecto. La oficial que entregó la libertad, Serena Dodson, y su traición imperdonable. No todas las fugas requieren fuerza bruta o planes elaborados. Algunas ocurren debido a algo mucho más sutil, la traición de quienes están llamados a proteger la ley. Este fue el caso de Serena Dodson, una oficial de prisión que, en una sola noche, sacrificó su juramento y su futuro para convertirse en cómplice de una de las fugas más inesperadas de la historia reciente. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra en el centro de detención del condado de Carry. Serena Dodson, de tan solo 28 años, trabajaba en el turno nocturno, una rutina solitaria que implicaba supervisar cámaras de seguridad y mantener el control en el área de recreación. Sin embargo, lo que parecía un turno tranquilo pronto se convirtió en una cadena de eventos que dejó atónitos a sus colegas y puso en tela de juicio la seguridad del centro. 3 hombres vestidos de blanco, prisioneros conocidos por su historial de intentos de fuga, caminaron con una calma alarmante a través del área de recreación al aire libre, cruzaron 3 puertas de alta seguridad y desaparecieron en la oscuridad. Las alarmas, los sistemas de vigilancia y los protocolos, todo parecía haber fallado. Sin embargo, la verdad era mucho más inquietante. Dodson había desactivado deliberadamente las alarmas, alterado los sistemas de seguridad y presentado un conteo falso que ocultaba la ausencia de los prisioneros. Todo estaba calculado y sus movimientos nerviosos fueron captados por las cámaras, desactivando controles, revisando monitores y pasándose la mano por el cabello, reflejo de la tensión del momento. No hubo violencia, amenazas ni coacción. Serena había actuado por su propia voluntad, influenciada por una combinación de manipulación emocional y promesas que la llevaron a traicionar su deber. Lo que hace este caso aún más impactante es que no fue una decisión impulsiva. En el juicio que siguió, quedó claro que Dodson había planeado esta fuga durante semanas.
Había manipulado no solo el sistema de seguridad, sino también su propia percepción del deber. Las pruebas mostraron comunicaciones previas con los prisioneros, donde los detalles de la fuga se discutieron meticulosamente. La frialdad con la que ejecutó el plan fue tan desconcertante como el propio acto de traición. La fuga fue breve, pero no menos significativa. Los 3 prisioneros tuvieron una ventaja de 11 minutos antes de que la alerta se activara. La policía inició una intensa búsqueda que culminó una semana después con su recaptura tras un enfrentamiento. Mientras los reclusos eran devueltos a sus celdas, Dodson enfrentaba su propia captura, siendo arrestada y procesada por facilitar la fuga. En el juicio, Dodson mostró poco remordimiento, aunque su nerviosismo durante el interrogatorio revelaba la magnitud de las consecuencias. Fue sentenciada a varios años de prisión, y el juez, en un discurso contundente, calificó su acto como una traición no solo al sistema, sino también a la confianza pública. No se trata solo de una fuga, es una violación de todo lo que representa la justicia, declaró el magistrado. El caso de Serena Dodson es un recordatorio escalofriante de cómo las emociones y la manipulación pueden convertir a alguien en un instrumento del crimen. ¿Qué la llevó a hacerlo? Algunos argumentan que fue manipulada por los reclusos, expertos en detectar las vulnerabilidades humanas. Otros creen que la promesa de dinero o alguna conexión emocional pudo haber influido. Lo cierto es que su historia dejó una huella en el sistema penitenciario. Se implementaron nuevas medidas de seguridad, incluyendo evaluaciones psicológicas más estrictas para el personal, y se reforzó la supervisión en los turnos nocturnos. Pero la pregunta más inquietante persiste. ¿Cómo se puede prevenir que quienes están dentro del sistema se conviertan en sus peores enemigos? Mientras Serena cumple su condena, su caso sigue siendo un recordatorio de lo frágiles que pueden ser las instituciones cuando las emociones humanas se convierten en herramientas para el caos. Una traición como la de Dodson no solo libera a los prisioneros, pone en evidencia que las cadenas más fuertes pueden romperse desde adentro. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien esposado? La increíble huida de Quantrell Schwarzlow. ¿Qué harías si supieras que lo único que te espera es una celda oscura y fría, lejos de toda esperanza? Para Quantrell Schwarzlow, la respuesta fue tan audaz como aterradora: escapar, aunque las probabilidades estuvieran completamente en su contra. En un giro que ni los oficiales más experimentados pudieron prever, este joven acusado de crímenes atroces logró burlar la seguridad del departamento de policía en una de las fugas más rápidas y sorprendentes jamás registradas. El día comenzó como cualquier otro en el departamento de policía. Quantrell, esposado y bajo estricta vigilancia, había sido arrestado tras una serie de crímenes que lo condenaban irremediablemente. La sala donde fue colocado temporalmente estaba diseñada para ser segura, con cámaras de vigilancia estratégicamente ubicadas. Para los oficiales, Schwarzlow era solo otro prisionero más. Para él, era su última oportunidad de demostrar que podía desafiar lo imposible. Las cámaras captaron cada detalle desde el momento en que quedó solo. Al principio, su comportamiento era casi monótono. Caminó hacia una silla, se sentó y pareció resignarse a esperar. Sin embargo, aquellos que lo observaron después no pudieron evitar notar algo diferente en su actitud. Su mirada era inquieta, calculadora, como si analizara cada rincón de la habitación en busca de un fallo, una grieta en el sistema que pudiera explotar. Fue entonces cuando hizo su jugada. En cuestión de segundos, se levantó de la silla, se dirigió hacia las persianas y las levantó para revelar una ventana. Lo que podría haber sido un simple acto de curiosidad se transformó en una maniobra de precisión. A pesar de estar esposado, Schwarzlow consiguió abrir la ventana y con una agilidad que desafía toda lógica, saltó hacia el exterior. El momento fue tan rápido que las cámaras apenas lograron capturarlo. Una escena que parecía sacada de una película. Un hombre esposado, sin recursos ni ayuda, huyendo hacia lo desconocido. Afuera, otra cámara lo grabó corriendo a toda velocidad, aún esposado, desafiando la lógica y cualquier expectativa. Su determinación era tan feroz
que incluso en esas circunstancias logró mantenerse libre durante 14 minutos completos. La alarma sonó tarde, y cuando los oficiales finalmente se dieron cuenta de su ausencia, Schwarzlow ya estaba lejos. La persecución que siguió fue breve pero cargada de tensión. Los agentes rastrearon cada posible dirección, coordinándose para cerrar el perímetro. Finalmente lo encontraron en las inmediaciones del edificio, exhausto y sin posibilidades de continuar. Aunque su libertad duró menos de un cuarto de hora, el incidente dejó muchas preguntas abiertas. ¿Cómo pudo un prisionero esposado identificar y aprovechar una oportunidad tan mínima? ¿Qué lo llevó a calcular cada movimiento con tanta precisión? La respuesta puede residir en un simple pero poderoso factor: la desesperación. Para alguien como Quantrill, cuya vida ya parecía condenada, no había nada que perder. Su fuga no solo es un ejemplo de ingenio y agilidad, sino también una lección sobre cómo la desesperación puede empujar a alguien más allá de los límites establecidos. Las consecuencias, por supuesto, no se hicieron esperar. A su condena original se añadieron 2 años adicionales por su intento de fuga. Pero a pesar de ello, su nombre quedó grabado en la lista de las fugas más sorprendentes de la historia. Para las autoridades, este incidente fue un recordatorio de que no existen sistemas infalibles. Incluso las medidas de seguridad más estrictas pueden ser vulneradas por alguien con la suficiente determinación. La historia de Quantrill Schwarzlow sigue siendo un enigma que resuena tanto dentro como fuera de las paredes de las prisiones. Y es que, aunque su escape fue breve, planteó una pregunta que sigue resonando. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien cuando está dispuesto a arriesgarlo todo? La respuesta, al menos en este caso, es tan impactante como inolvidable.